Ya estamos de vuelta aquí en la tarde de NTN 24. En los Estados Unidos preocupa la educación de los niños migrantes. Un informe revelado por el Centro Legal de la Universidad de Georgetown asegura que los distritos escolares de los estados de Florida, Nueva York, Texas y Carolina del Norte han bloqueado el acceso a la educación a los niños que carecen de estatus legal en la Unión Americana. Los investigadores del centro afirman que los niños han enfrentado retrasos en la inscripción a las escuelas que finalmente terminan por dejarlos fuera de las aulas. Esto sucede a pesar de que la ley dice que todos los niños, incluyendo a quienes no tengan residencia legal en el país, deben asistir a la escuela por lo menos hasta octavo grado o hasta los 16 años. En esta parte del programa quiero saludar a Raimi Reyes, es miembro del equipo de investigación del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Georgetown. Señora Reyes, una buena tarde, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Carlos. Viendo la información que surge acerca del panorama que estarían viviendo estos niños migrantes que no tienen residencia, que están de manera ilegal en Estados Unidos, pues si la ley dice que todo niño debe ir a la escuela, aun cuando no tenga el estatus legal, entonces le pregunto, Florida, Nueva York, Texas, Carolina del Norte, ¿están cometiendo una falta grave? Hablo de las autoridades educativas de estos estados. Gracias por tu pregunta. No lo llamaríamos una falta grave. El problema es una falta de aplicación de las leyes y las políticas que existen. Es muy preocupante para nosotros que cuando los padres y los estudiantes se acercan a las escuelas, se les solicita documentos que pueden obtenerse fácilmente para cualquier americano, pero son difíciles de obtener para una familia que recién inmigra a los Estados Unidos o que recientemente ha huido del crimen y la violencia en Centroamérica y México. Entonces se les dificulta realmente conseguir los documentos que prueben, por ejemplo, domicilio, no necesariamente residencia, y por ejemplo los documentos relativos a las notas de los estudiantes y el récord de vacuna. Entonces esos son impedimentos formales que tienen adicionalmente los niños inmigrantes cuando intentan inscribirse en las escuelas públicas en Estados Unidos. Raimi, esa misma situación de intento fallido de ingresar al sistema escolar de Estados Unidos pone en evidencia a esta familia. Se ha presentado el caso que por esa vía es que las autoridades llegan a aplicar la deportación más adelante. Realmente las escuelas tienen el deber de guardar la secrecía de toda la información que las familias y los padres le dan. Las escuelas no pueden divulgar bajo ninguna circunstancia el estatus migratorio de una persona o de una familia. Sin embargo, hemos escuchado de casos de por ejemplo, un joven que fue aprendido por la autoridad inmigratoria camino a la escuela. En principio, la autoridad migratoria no debe acceder a centros educativos para hacer sus redadas y no lo ha hecho hasta el momento. Sin embargo, hay muchos estudiantes y muchos padres que ya no están enviando a sus hijos al colegio y los niños no quieren asistir por miedo a que también sean aprendidos en camino o en la escuela. ¿Hay alguna organización que esté ayudando a las familias de estos niños para que puedan ingresar a la escolaridad y hacer tal vez una vida en Estados Unidos, alejados mucho, por supuesto, de la violencia, por ejemplo, en Centroamérica? Sí, lo positivo de nuestra investigación fue que encontramos organizaciones que ayudan a estas familias a poder inscribir a estos niños en la escuela, y de igual forma el Departamento de Educación de Estados Unidos ha emitido guías para las escuelas para que ellos no discriminen a los niños en el acceso a la escuela, para que no soliciten ninguna información sobre su estatus migratorio. Y también el Departamento de Educación ha entablado un diálogo con las autoridades de inmigración para que estos no afecten el derecho a la educación de los niños. Hemos visto esfuerzos, pero estos todavía no son suficientes. Raimi, una situación que se presenta, que creo que se desprende de esto, es que si el Estado como tal no está aplicando la ley, pero los afectados serían personas que no tienen estatus legal en Estados Unidos, entonces no pueden tampoco acudir a buscar justicia en las Cortes de Estados Unidos. ¿Es esto así? No, este no es el caso. El Departamento de Educación primero tiene una vía administrativa donde las personas pueden poner sus quejas independientemente de su estatus migratorio, y de hecho nos han hecho saber que están más que dispuestos a tramitar toda queja donde entiendan que un niño ha sido discriminado en inscribirse en la escuela
por su estatus migratorio. El Departamento de Educación puede procesar esta queja y también la justicia de Estados Unidos permite que las personas accedan a la justicia. Sin embargo, muchos padres y muchas familias temen acceder a la justicia y es totalmente entendible que piensen que una vez que accedan a estos sistemas formales puedan ser deportados. Sin embargo, son vías legales que ellos tienen y que deben utilizar. Raimi, estamos hablando de cuántos niños. ¿Pudiera medirse esto? ¿Tenemos números sobre esto? En principio, los números no son concretos. Se estima que hay más de 700,000 niños indocumentados en el sistema educativo de Estados Unidos. De estos 770,000 niños, no sabemos cuánto han enfrentado todas estas barreras, porque hay muchas personas que obviamente nos reportan todo lo que le ha pasado, pero sabemos que una gran mayoría de estos han enfrentado alguna barrera, algún desaliento y alguna protesta para cuando se inscriben en la escuela, y luego de que están adentro de las escuelas todavía enfrentan problemas. Raimi, en ese centro de investigación que tú representas, ¿no han desarrollado la línea de qué pasa con un niño, por ejemplo, de 10 años que no logra ingresar a la escolaridad en Estados Unidos y que viene de puro ver violencia en su país de origen? ¿A qué se enfrenta? ¿A qué queda expuesto en Estados Unidos? Tal vez a las mafias del narcotráfico, tal vez. Sí, definitivamente ese no es. Nosotros nos vamos en el informe más allá de los problemas que enfrentan en accesar a la educación estos niños. Sin embargo, tenemos claras cuáles son las consecuencias de que un niño no se pueda inscribir en la escuela. La escuela es el fundamento donde estos niños se integran no solamente a la comunidad estadounidense, pero donde pueden desarrollar sus habilidades y aprender a ser entes útiles en la sociedad. El hecho de que se les prohíba o de cualquier forma desalienta de participar en su educación realmente va a repercutir eventualmente en su vida futura. Es Raimi Reyes, el miembro del equipo de investigación del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Georgetown, a quien agradezco amablemente que haya atendido esta invitación de NTN 24 la tarde de hoy. Muchas gracias, Carlos. Un placer, una buena tarde.